sí. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, ¿cierto? Dios es fiel, es misericordioso para con nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por mi vida porque me da las fuerzas para estar aquí. Hoy tocó trabajar también, pero Dios es fiel, Dios es bueno para con mi vida y para con sus vidas también. Amén, ¿lo creen? Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Les invito a ir allí en sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, son 27 versículos solamente. Ahí sentaditos vamos a estar leyendo de manera antifonal. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la guianza del Espíritu del Señor. Dice así la palabra de Dios. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.
Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. La palabra que quiero compartirles en esta noche o el tema es alcanzando el perdón de Dios. Alcanzando el perdón de Dios. Traigo dos objetivos. El primero es comprender la importancia de identificar nuestras faltas cometidas contra Dios y reconocerlas, dando lugar a un verdadero arrepentimiento. Poder comprender la importancia de identificar nuestras faltas cometidas contra Dios y reconocerlas, dando lugar a un verdadero arrepentimiento. Y como segundo objetivo es entender que sí podemos ser perdonados por Dios cuando nos humillamos y nos volvemos a Él. Poder entender que nosotros sí podemos ser perdonados por Dios cuando nos humillamos y nos volvemos a Él. Amén. Aquí acabamos de leer esa oración que hace este Daniel, temeroso de Dios, ¿cierto? En todo lo que conocemos del libro de Daniel, siempre hemos visto a un Daniel que ha querido agradar a Dios desde su juventud, que ha andado en esa rectitud delante del Señor. Y es Daniel quien hace esta oración y no es una oración cualquiera, es una oración muy especial donde él se está dirigiendo a Dios, clamando a Dios por ese perdón para él, para su pueblo. El pueblo ya prácticamente estaba cumpliendo esos 70 años de castigo, de cautiverio, lo que Dios les había advertido a ellos, pero ellos no quisieron hacer caso a esa advertencia de Dios. Ellos omitieron, no prestaron atención a todo lo que el Señor les decía a través de sus profetas. Yo les hago una pregunta. Con esos 70 años de castigo que ellos cumplían, ya con eso quedaba saldada la deuda, ya no tenían que pedir perdón o sí tenían que pedir perdón, pero ya habían recibido el castigo, se hacía necesario, eso eran las consecuencias. Nosotros podemos recibir un castigo por nuestro mal obrar, pero eso no quiere decir que entonces, no, ya recibí el castigo, entonces ya quedamos bien con Dios. No, se hace necesario
que nos volvamos a Dios, que podamos pedir perdón a Dios. Y esto es lo que Daniel podía entender allí cuando él empieza a mirar acá la versión dice en los libros de Jeremías, pero en ese tiempo pues eran como rollos los que se manejaban de las escrituras, ¿cierto? Pero cuando Daniel empieza a leer esas escrituras de lo que el profeta Daniel había dicho de parte de Dios, muy bien, mi amor, los demás. El profeta Jeremías. Daniel está leyendo los libros o los pergaminos o los rollos de lo que Jeremías había profetizado. Dios le daba esa palabra a Jeremías para el pueblo, pero el pueblo no prestó atención. Y no solamente Jeremías, sino otros como Ezequiel también dieron palabra, pero el pueblo no quiso prestar atención. Y nosotros, siendo sinceros, nos asemejamos al pueblo de Israel, en que a veces Dios nos habla, Dios nos advierte, pero no prestamos atención a la palabra del Señor. ¿Cómo es el tema de esta noche? Alcanzando el perdón de Dios. ¿Queremos alcanzar el perdón de Dios? Es muy importante. Como primer punto, quiero traerles mirando atentamente, mirando atentamente. En el versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, está hablando de Darío, ya Belsasar ni Nabucodonosor ya no estaban, ya había un nuevo reino que había sido tomado por Darío, ¿cierto? Dice que en ese primer año del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente, ¿en dónde? En los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y ya se estaban cumpliendo para ese tiempo. Pero ahí dice que Daniel miró atentamente, o sea, con atención, no como nosotros hacemos así de repaso a veces que leemos la palabra y no nos acordamos, ay, ¿qué fue lo que yo leí esta mañana? ¿Cierto? O cuando escuchamos los devocionales, ¿de qué fue que habló el pastor esta mañana? ¿Qué fue habló la hermana Diana? Porque no está ese atentamente de prestar la atención. Pero es cuando Daniel presta esa atención a estos escritos que sucede algo en Daniel. Él dice, miré atentamente en el libro el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Y dice en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor. Ese mirar atentamente de Daniel le llevó a comprender algo que lo hizo volverse automáticamente a buscar el rostro de Dios. Cuando nosotros miramos con atención, podemos detallar, identificar aspectos que normalmente no vemos, no percibimos, pasamos por alto ciertas cosas, ¿cierto? ¿Cuántos aquí son casados, hombres casados? Nos pasa que a veces si nos preguntan qué aretes tenía su esposa esta mañana, ¿sabemos? ¿Qué color de labial tenía su esposa esta mañana? ¿Será que nos dimos cuenta? A veces no miramos atentamente eso, ¿cierto? A veces la esposa de pronto se hizo un corte de cabello, pasamos desapercibidos porque no hay esa atención, ¿cierto? Quizás a ella les queda más fácil porque pues uno se pone reloj y ya. Pero nosotros los esposos a veces no tenemos esa atención.
de ver eso que ella pronto se hace diferente. La atención es muy importante. Hoy Dios nos invita a mirar atentamente nuestras vidas, a mirar atentamente nuestras vidas. Debemos identificar qué está pasando con nuestras vidas, qué situaciones estamos viviendo, qué aspectos están sucediendo en nosotros. ¿Cuánto tiempo más queremos seguir así? ¿Es normal algunas situaciones que pasan? Quizás eso no nos dice nada. Israel llevaba ya casi 70 años. Ya le faltaba poco para cumplir. Pero la palabra da a entender que el pueblo como que, bueno, estamos acá castigados y esperemos a ver qué pasa. El pueblo no se había vuelto a Dios hasta ese momento. Y yo decía, Dios mío, 70 años prácticamente, Dios tratando con ellos y el pueblo seguía normal, porque no había esa atención, no identificaban lo que estaba pasando con sus vidas. Nosotros debemos mirar si la palabra de Dios se está cumpliendo en nosotros para bien o para mal. En Deuteronomio 27 y 28, Dios le habló obviamente a su pueblo en ese tiempo a través de Moisés y habló de esas maldiciones que podrían venir a ellos o bendiciones que podrían venir a ellos. Maldiciones si no obedecían esos estatutos, esos preceptos. Si no andaban en esos caminos de Dios, pues vendrían esas maldiciones. Pero Dios también les dice, si ustedes me obedecen, si caminan en mis caminos, pues vendrán estas bendiciones. En el pueblo de Israel, ¿cuál se cumplió? Las maldiciones vinieron y mismo Daniel en su oración, él confiesa aquello de lo que el profeta, de la ley de Moisés, es lo que se cumplió justamente de parte de Dios. Y en nuestras vidas, como les digo, hay muchas cosas que suceden, sea bendición o sea maldición, pero nosotros a veces no analizamos, no detallamos, no prestamos atención a eso. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué parte de la palabra o si toda la palabra se está cumpliendo en nosotros para bien o para mal? ¿Estamos obedeciendo a Dios o lo estamos desobedeciendo? Daniel miró atentamente, detalló, observó y pudo comprender la veracidad de la palabra de Dios al cumplirse sobre el pueblo de Israel. Dios había dicho que serían 70 años y efectivamente sabemos que fueron 70 años, ¿cierto? Ya ellos estaban en el último trayecto de esta sentencia divina. Se había cumplido ese castigo prácticamente, pero no se habían arrepentido. 70 años y el pueblo no se había arrepentido. Vamos a ir allí a Daniel 9, donde estamos, versículo 11, 12 y 13. Dice así: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. No hemos implorado, dice Daniel. No hemos buscado ese favor, esa misericordia, ese perdón de Dios, a pesar de que tan grande mal había venido sobre el pueblo.
el pueblo no se había arrepentido, el pueblo no se había vuelto al Señor. ¿Por qué? Porque no prestaba atención realmente. 70 años llevando del bulto, en vergüenza, en cautiverio, su ciudad capital desolada e igualmente la casa de Dios, porque no atendieron la voz de Dios, fueron rebeldes, no obedecieron, ignoraron la advertencia de Dios que hizo por medio de sus profetas. Y Dios no quería el mal para el pueblo, obviamente, así como tampoco lo quiere para nosotros, para nuestras familias, para nuestra nación. No es eso lo que Dios quiere, pero ¿quiénes lo provocamos? Nosotros, ¿cierto? Dios es justo y Él tiene que hacer justicia. Dios nos ama y Él tiene que corregirnos, pero no para que sigamos en lo mismo. Israel, vuelvo y le repito, 70 años con ese castigo de Dios, Israel no se había arrepentido. Es importante, necesario y urgente mirar atentamente nuestras vidas. Es importante, necesario y urgente mirar nosotros con esa atención nuestras vidas, no la vida de mi esposa, no la vida de mi mamá. Cada uno debemos mirar atentamente qué está pasando con mi vida. ¿Realmente sí me he arrepentido? ¿Realmente hay frutos en mi vida de haberme vuelto a Dios? ¿Cómo nos estamos comportando en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio? ¿Todavía será que sobornamos al alfer para que no me haga el parte, al policía? ¿Todavía decimos la mentira para quedar bien, ya sea ante el familiar, ante el jefe? ¿Cómo estamos actuando? ¿En qué camino nosotros estamos andando? Si hemos implorado ese favor de Dios, si hemos implorado esa misericordia de Dios, dice Daniel, y no hemos implorado. A veces Dios nos empieza a apretar, a colocar, como decía también David, a colocar su mano sobre él y como que nos hacemos que no. Dios trata con nosotros y como que no queremos implorar esa misericordia de Dios. Algunos podemos decir, eso no pasa nada. O dejemos para después a ver qué pasa. Pero no es eso lo que Dios quiere, iglesia, amigo que me escucha. Nuestro Señor Jesucristo narró una parábola sobre el hijo pródigo, ¿cierto? Muy conocida. ¿De qué nos habla esta parábola? De un padre, dos hijos, pero se enfatiza en aquel hijo que se alejó de su padre, se gastó toda la herencia que el padre le había dado, un hijo que se portó mal, pero que pudo retractarse, ¿cierto? Eso está en Lucas 15, toda la parábola es del versículo 11 al 32, pero yo no se la voy a leer toda, sino mirando esa actitud de aquel hijo pródigo. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, estaba llevando las consecuencias de sus decisiones, estaba llevando del bulto. ¿Cuánto tiempo sabemos? No sabemos. De Israel sabemos que fueron 70 años. De este joven no nos dice la parábola. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo. Este joven miró atentamente su situación. Él identificó sus errores cometidos, su pecado contra Dios, su pecado contra su padre, asumiendo las demás consecuencias que podrían seguir viniendo. Él le dice a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no me trates como tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Podemos aprender de ahí que él miró atentamente, pudo reconocer ese error que había cometido. Y nosotros a veces nos hacemos los de la oreja gocha. No queremos mirarnos, no queremos pararnos frente al espejo, frente a la palabra, no queremos dejar que ella nos confronte y no prestamos esa atención. Pero eso es perjudicial para nosotros. Es peligroso el no prestar nosotros esa atención. Ese mirar atentamente de Daniel le llevó a realizar una acción y a tomar una actitud delante de Dios, al igual que el hijo pródigo. Y nosotros también debemos hacer lo mismo después de mirar atentamente nuestras vidas, después de mirar atentamente la palabra, si la estoy viviendo realmente, si ella se está cumpliendo en mí, para bien o para mal. Amén. ¿Cómo es el tema? Alcanzando el perdón de Dios. Y como primer punto les traía mirando atentamente, y eso es muy importante si queremos alcanzar ese perdón de Dios. Como segundo punto, también quiero traerles volviendo nuestra mirada a Dios. Como les decía, ese mirar de Daniel atentamente, ese detallar, ese observar, le llevó a volver la mirada a Dios. Y es lo que Dios quiere que su iglesia hagamos, que toda la humanidad hagamos, que volvamos nuestra mirada a Él. Daniel no dijo: bueno, ya se cumplieron los 70 años, pues esperemos a ver qué más pasa. No, él sabía que era necesario buscar ese perdón de Dios. Era necesario volverse al Señor. El versículo 3 dice: y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No es cuestión de alzar nuestros ojos al cielo. Volver nuestra mirada a Dios va más allá de una mirada física. Pues sabemos que si hacemos así no lo podemos ver a él físicamente. Entonces, cuando acá la palabra dice que Daniel volvió su rostro al Señor, no está hablando de una mirada física. Volver nuestra mirada a Dios realmente hace referencia a tomar una actitud delante de Él. Y esa actitud nos lleva a realizar unas acciones, a realizar unas correcciones de aquello que identificamos al mirar atentamente nuestras vidas. ¿Sí? Es precisamente eso, el volvernos a Dios, es tomar esa actitud ante Él, de querer corregir aquello que ya hemos identificado, aquello que ya vimos que estamos mal, si estamos andando en la mentira, en lo que estemos andando, hay que corregirlo, y de eso se trata el volver la mirada a Dios, el volvernos al Señor. Cuando estamos o vivimos en pecado, automáticamente le estamos dando la espalda a Dios. No nos importa lo que Él diga o quiera para nosotros. Vamos en nuestra propia dirección, hacemos nuestra voluntad y no la de Él. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Por más que Dios les habló por sus profetas, ellos iban en su dirección, en sus caprichos, en sus vidas. Ellos le daban la espalda al Señor. Dios los llamó una y otra vez para que ellos se volvieran a Él, para que ellos corrigieran
esos caminos en los que andaban, pero ellos le dieron la espalda al Señor. Volver nuestra mirada a Dios es darle la espalda al pecado. Si yo le estaba dando la espalda a Dios y estaba andando en esa vida de deleitarme a mí, de complacerme a mí, ahora yo le doy la espalda a eso y me estoy volviendo a Dios. Eso es volvernos a Dios, abandonar aquello que a Dios no le agrada, dejar esos caminos que no son los de Dios y empezar a andar en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar su misericordia, su perdón y empezar a obedecer a Dios, andando en esa dirección que Él quiere para nosotros, para poder hacer la voluntad del Señor. Algunas personas, por vergüenza de ese pecado, se mantienen lejos de Dios. Hay personas que dicen, no, yo no busco de Dios, porque sienten esa vergüenza que obviamente la pone el enemigo. Y es una consecuencia también cuando nosotros a veces pecamos, pero no podemos quedarnos en esa vergüenza. Sí o sí debemos volvernos al Señor. Otros, por la dureza de su corazón, por su rebeldía, se mantienen lejos del Señor, que fue lo que le pasó a Israel y nos ha pasado a nosotros. Otros porque piensan que no tienen perdón de Dios. Hay muchas personas que usted habla con ellos y dicen, no, eso a mí Dios no me perdona. Entonces son conceptos erróneos, porque la palabra nos muestra a un Dios que sí perdona. Obviamente Dios tiene que castigarnos, darnos la retribución, pero aquel que se arrepiente, Dios le perdona. Pero hay personas que optan o tienen ese pensamiento erróneo. No, a mí Dios no me perdona y se mantienen apartados del Señor. A otros simplemente no les importa a dónde irá su alma. Como que bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Dicen así. En estos tiempos se hace muy necesario volvernos a Dios, pues solo en Él alcanzamos perdón para nuestra alma. Solo en Dios tenemos esperanza de vida eterna. Muy bien por los 4 que lo creen. Solo en Dios tenemos esperanza de vida eterna. Estar lejos de Dios es estar sin Él. Y si estamos sin Él, estamos perdidos. Estar lejos de Dios es estar sin Él. Y si estamos sin Él, estamos perdidos. ¿Cuándo estamos lejos de Dios? ¿Cuándo nos apartamos de Dios? ¿Cuándo le damos la espalda a Dios? Cuando estamos caminando en nuestros propios deseos, en nuestros propios deleites, en el hacer nuestra voluntad. Dios es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor, un Dios de bondad, es un Dios de oportunidades, aunque eso no quiere decir que Él no haga justicia o que no nos dé la retribución de nuestro mal obrar. Pero tengamos presente que Dios es un Dios que nos ama, que no quiere lo malo para nosotros, que no quiere que vayamos a condenación. Y eso nos lo ha demostrado claramente, porque Él envió a lo más preciado que era su Hijo. Por eso fue que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios sí nos ama con ese amor verdadero, con ese amor eterno, como dice en su palabra. Él mismo es quien nos hace la invitación a volvernos a Él. Es Dios quien nos invita a volvernos a Él, a hacer este paso tan importante. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué invitación le estaba haciendo Dios al pueblo? Que se volvieran a Él. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes,
y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Tremendo el pueblo, ¿no? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Por qué? Porque no miraban con atención sus vidas, no miraban detalladamente y decían, no, pero es que yo no he hecho nada malo. Dios tenga misericordia a nosotros. Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Ese volvernos a Dios requiere de una búsqueda, la cual implica constancia, esfuerzo, perseverancia. No es que yo me vuelvo a Dios y ya un día y listo, Señor, ya quedamos ok. No, si es ese volvernos a Dios real, si es ese buscar a Dios de verdad, requiere de esa constancia, de ese esfuerzo, de estar ahí pidiendo a Dios esa misericordia. Amén. ¿Cómo se volvió Daniel a Dios? ¿Cómo fue esa búsqueda de Daniel? Porque él claramente dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ¿cierto? Y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, como punto 3, una oración con intención. Daniel no oró por orar. Él tenía una intención al volverse al Señor. ¿Cuál era la intención de Daniel al hacer esta oración? Que el Señor tuviera misericordia de él, del pueblo, de lo terrible que el pueblo había sido con el Señor. No que dijeran, uff, Daniel sí, mucho orar ese man bonito, ¿no? Mire las visiones que tiene, pero ora también bonito. No, era poder alcanzar esa misericordia del Señor. Daniel hace esta oración en una actitud de humillación, de quebrantamiento, de humildad. Y ahí lo representa por medio de ese ayuno, de ese cilicio, de esa ceniza, de esa incomodidad que él coloca sobre su cuerpo. El cilicio se habla de que era una tela áspera, como de piel de cabra. Entonces yo creo que se cubrían y los que han visto los nazarenos, bueno, en el pasado uno se colocaba una soga, le llama a uno. Yo fui nazareno y Dios me libertó de eso, gracias al Señor. Y eso pica una cosa tremenda. Entonces, según uno era, no, es que ahí estoy pagando la penitencia, ¿no? Pero acá ese silicio, era esa tela con la que ellos se cubrían y esa ceniza que ellos se echaban y era precisamente ese humillarse de verdad ante Dios, ese quebrantarse ante Dios. Y ahorita no les estoy diciendo que vayan y se echen ceniza o que el miércoles se coloquen la ceniza, no. Esto era representativo porque realmente Dios mira nuestra alma, ese espíritu que se quebranta realmente ante Dios. Y Daniel toma esta actitud, toma esta posición. Yo no sé si estaba boca arriba, boca abajo, pero él se estaba humillando ante el Señor. Él viene con esa humildad ante Dios, implorando ese perdón, esa misericordia. Daniel empieza su oración reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo esas bondades del Señor. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Estaba resaltando esa fidelidad de Dios, ¿cierto?
Y él no lo hace quizás para ganarse el favor de Dios. Sencillamente estaba reconociendo quién era Dios. Y con base a eso es que presenta precisamente esa confesión, ese ruego por él y por su pueblo. Nosotros bien sabemos que a Dios no podemos comprarlo con palabras bonitas o palabras adornadas. ¿Recuerdan aquel fariseo? Señor, yo te doy gracias porque yo sí diezmo, porque yo sí ayuno 2 veces al día. No, eso no es lo que convence a Dios. No son oraciones superestructuradas. No es con palabras bonitas. Es con un espíritu quebrantado, un espíritu humillado. Y Daniel, en ese espíritu de humillación, de quebrantamiento, de búsqueda, pues obviamente tiene una oración sincera delante del Señor. No fue una oración planificada o premeditada, pues surge en el momento en que Daniel comprende la condición en la que el pueblo estaba. Es allí cuando Daniel está mirando este libro del profeta Jeremías, mirando atentamente y dice, son 70 años que Dios ha estado tratando con el pueblo y el pueblo no se ha vuelto al Señor. Y ahí es donde él dice, tengo que volverme a Dios y clamar misericordia por mí y por el pueblo. Quizá podemos decir que fue una oración elocuente, fluida, pero aún eso no es lo que mueve o convence a Dios. Esta fue una oración que salió de lo más profundo del corazón de Daniel. Una oración sincera, basada en la humildad. Y esto aquí es importante, iglesia, que lo entendamos. La humildad. Tanto que Daniel confiesa el pecado del pueblo y se declara culpable junto con el pueblo. Y si nosotros nos ponemos a mirar la escritura, en lo que la palabra nos registra, nos muestra un Daniel siempre temeroso de Dios, un Daniel justo, santificado, que siempre agradó a Dios. Inclusive allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 y 20, es Dios mismo quien resalta la justicia de Daniel junto con Noé y junto con Job. Entonces uno dice, tremenda la humildad de Daniel, porque Daniel pudo haber dicho, Señor, perdona al pueblo que ha pecado. Terrible, Señor. Uy, perdona ya a la hermana Diana porque tremenda pecadora, pero yo no, Señor, tú sabes que yo oro todos los días, yo escucho el devocional del pastor, pero no, Daniel, en esa humildad, él dice, yo me incluyo, yo me declaro también culpable con el pueblo, con nuestros gobernantes, con nuestros príncipes, de haber desagradado al Señor. Daniel, aunque era justo delante de Dios, no se volvió a Dios confiado de su propia justicia. El versículo 18, en su oración, él dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en qué? En tus muchas misericordias. Es por la misericordia de Dios, no es por nuestras justicias, porque no alcanzan. Daniel se incluye dentro de la transgresión cometida por el pueblo, reconoce el pecado que cometieron contra Dios, pero también reconoce esa justicia de Dios, indicando que todo el castigo que recibieron durante todos esos años era la retribución justa a sus obras. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá.
los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y en el versículo 14 dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. O sea, Daniel está diciendo, no lo merecemos. Lo que Dios está haciendo con nosotros es algo justo. Esos 70 años. Y quizás por la misericordia de Dios no les colocó más. Porque Dios tiene misericordia. En esta oración de Daniel se manifiesta un arrepentimiento verdadero y basado en el amor y las misericordias de Dios. Él espera alcanzar ese perdón que necesita para su pueblo, para que venga esa restauración. Nosotros debemos volvernos a Dios cuando oremos, realmente hacerlo en esa humildad, no como el fariseo, sino como aquel publicano que ni siquiera se atrevía a alzar su rostro, sino que decía, sé propicio a mi pecador. Cuán importante es la humildad en nosotros, el poder reconocerle a Dios y decirle, sí, Señor, he pecado. Quizás no sería digno de ser llamado tu hijo, pero Dios es misericordioso, Dios nos ama y Dios quiere que nos volvamos a Él. Él es un Dios que corrige, claro que sí, pero también es un Dios que restaura. Dios no quería que el pueblo siguiera en esa condición. Dios buscaba que el pueblo se volviera a Él. Él les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ustedes van a ver mi favor, van a tener mi perdón. Yo los voy a restaurar. Y nosotros vemos por la palabra que cuando el pueblo cumplía esa palabra, de volverse a Dios de corazón, de volverse a Dios de verdad, Dios se manifestaba en esa misericordia, en ese amor. Y aquí hay algo hermoso y es que Dios sí escuchó esa oración de Daniel. Dios escuchó ese clamor de Daniel. Dios respondió esa oración, una respuesta positiva. Pero ¿por qué si Dios la respondió? ¿Cuál fue la actitud que tomó Daniel? ¿Por qué aquel publicano, dice la palabra, que fue justificado? ¿Y por qué el fariseo? Yo creo que no. Entonces, ¿qué actitud estamos tomando nosotros? ¿Queremos realmente alcanzar ese perdón de Dios? ¿Esa misericordia de Dios? Miremos a Daniel, esa actitud. Miremos a aquel hijo pródigo. Miremos a aquel publicano. El humillarnos realmente ante Dios, el orar en esa humildad. Y de seguro que Dios, quizás no como Daniel que envió al ángel Gabriel, no nos va a llegar ahí, pero vamos a empezar a ver ese favor de Dios que tanto necesitamos, esa restauración en nuestras vidas espirituales. Porque si realmente nuestras vidas espirituales como iglesia fueran otras, veríamos otros frutos. Pero tenemos que ser sinceros delante de Dios, mirar atentamente qué está pasando con nuestras vidas. ¿Será que le hemos dado la espalda a Dios? Pero Dios nos hace la invitación, volveos a mí. ¿En qué actitud? En esta actitud que tomó Daniel. Tuvo una respuesta de bendición, una respuesta de esperanza.
Y aún si miramos la escritura, aquel malhechor que estaba allí crucificado con Jesús, uno de los dos malhechores, también tuvo una actitud de humillarse, ¿cierto? Él mismo le decía al otro, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, pero este es justo. ¿Y qué pasó con aquel malhechor? El Señor le prometió esa salvación, ¿cierto? ¿Por qué? Por su actitud. Obviamente también la fe es importante. Quiero terminar con el Salmo 51, 17 y con la primera carta de Juan 1, 9 para resumir ese poder alcanzar ese perdón de Dios. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que Daniel sí estaba en esa condición? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia a aquel que se humilla realmente, a aquel que reconoce. Tan hermoso que dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, dice la palabra que Dios ya conoce la palabra antes de que nosotros empecemos a pronunciarla. Dios ya sabía que Daniel iba a orar con sinceridad, con humildad, quebrantado. Y Dios dijo, hágale para allá, Gabriel, vaya. Y le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Esa respuesta de Dios, de esa restauración futura que Dios haría con Israel. Pero aquí no entramos ya porque ahí habla del Mesías y eso, entonces eso es más adelante, ¿cierto? Pero es poder mirar esa respuesta que tuvo Daniel de parte de Dios. ¿Por qué? Por su actitud ante el Señor. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si volvemos nuestra mirada a Dios, si decidimos buscar al Señor realmente con esa humildad, con esa sinceridad, decirle, Señor, yo estoy haciendo esto aunque mi esposa no me ve. Yo estoy haciendo esto aunque mi pastor no me ve. Yo en la empresa estoy haciendo aquello. Ser sinceros con el Señor y alcanzaremos esa misericordia de Él. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de aquello que quizás hemos permitido en nuestras vidas. Porque sucios no podremos entrar al reino de los cielos. Es necesario que nos humillemos ante el Señor. Voy a invitarle, vamos a estar orando, a clamar precisamente ese perdón, esa misericordia de Dios para nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos amas con ese amor verdadero. Tú nos amas con ese amor eterno, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres la salvación para nosotros, tu iglesia, para aquellos que están allí afuera, Señor. Pero hoy hemos entendido por tu palabra que se hace necesario el examinarnos, el observarnos, Señor, el mirar atentamente y poder reconocer, Señor, cuáles son esos caminos en los que hemos estado andando. Poder reconocer, Señor, que no hemos andado conforme a tu voluntad, precioso Dios. Poder volvernos
hoy, Señor, en esa actitud que tomó Daniel, de humillación, de quebrantamiento, de humildad, Señor, de querer realmente cambiar, Señor, ser transformados por ti, ser restaurados, Señor, pero sobre todo tener la certeza de tu perdón, Señor, de que tú nos perdonas. Esa respuesta que tú enviaste a Daniel, Señor, que en nuestra alma también tengamos esa paz, Señor. Si somos sinceros contigo, tú eres fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, para que en nosotros empiece a haber ese fruto real, ese fruto verdadero, Señor. Lejos de nosotros esté esa posición que tomó aquel fariseo, Señor. Si así lo hemos hecho, perdónanos en el nombre de Jesús, porque no queremos condenarnos, queremos ser justificados, confiados, no en nuestras justicias, sino en tu justicia, confiados en tu amor, confiados en tu misericordia, Señor. Hoy te pedimos perdón como iglesia, te pedimos perdón como familia, te pedimos perdón por nuestros hogares, Señor. Tú conoces, Padre, nuestra condición realmente. Quizás los demás no la conocen, pero tú sí, por eso a ti te pedimos perdón. Ten misericordia de nosotros y permítenos el volvernos a ti, amado Dios, para ser restaurados, para empezar a ver ese favor tuyo, Señor, para empezar a ver, oh Dios, esa restauración tuya, amado Dios. Levántanos como iglesia, Señor. Vuélvenos a ti en tu misericordia, límpianos de toda maldad, Señor. Aquellos amigos también que por medio de tu palabra hoy creen, Señor, que tú les perdonas, Señor. Dales esa vida nueva en Cristo Jesús, Señor, que ellos hoy puedan tener, alcanzar ese perdón que tú les das, oh Dios, a aquellos que han creído, Papá Dios. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, Señor, que nunca cambia, Señor. Gracias porque, como dijo Jeremías, por tus misericordias no hemos sido consumidos, Señor. Gracias aún por tratar con cada uno de nosotros para corregir nuestro caminar, para volvernos precisamente hacia ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, también te presentamos, Señor, aquellas peticiones, enfermedades, Señor, dificultades que estén pasando, Señor, tus hijos, para que seas tú glorificándose de una manera especial, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, a ti que eres el Dios de todo poder, el Dios de toda autoridad, el Dios que no hay nada imposible para ti, Señor. En tus manos colocamos nuestras vidas esta noche, Señor, para que sea una noche de descanso y así mañana podamos también, si te place darnos otro día más de vida, el estar aquí en tu casa para seguir buscando tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.